La escena en la noche del cazador. Al elenco se le prohibió hablar sobre ella. Robert Mitchum nació el 6 de agosto de 1917 en Bridgeport, Connecticut. Mitchum tuvo una infancia turbulenta marcada por dificultades y rebeldía tras la muerte prematura de su padre en un accidente ferroviario. El joven Mitchum estuvo frecuentemente en movimiento, viajando en trenes de carga y tomando trabajos ocasionales durante la Gran Depresión. Incluso fue arrestado y puesto en una cuadrilla de trabajos forzados en Corchá, los 14 años. Estas duras experiencias tempranas forjaron la actitud ruda y sin rodeos, que más tarde se convirtió en un elemento distintivo de su estilo actoral. El camino de Mitchum hacia el estrellato fue poco convencional. Comenzó trabajando en Hollywood no como estrella, sino como obrero y extra, ganando lentamente pequeños papeles en películas de serie B, antes de obtener un papel destacado en la historia de G.J.G. 1945, OPRE, por el cual recibió una nominación al premio de la Academia como mejor actor de reparto. Ese papel lo catapultó al estrellato y lo estableció como un rostro formidable en la industria cinematográfica de posguerra. Durante las décadas de 1940 y 1950, Vero, Mitchum se convirtió en sinónimo de cine negro, interpretando personajes cínicos, duros y moralmente ambiguos, en clásicos como Retorno al pasado, 1947, Huevo cruzado, 1947 y Dónde habita el peligro, 1950 Aceite. Su habilidad para retratar antihéroes complejos con una frialdad natural ayudó a redefinir al típico galán de Hollywood. Mitchum era un maestro del minimalismo. Sus actuaciones nunca parecían forzadas ni excesivamente teatrales. Con su entrega lacónica y su presencia melancólica, aportaba una autenticidad a la pantalla que resonaba con las audiencias de posguerra que buscaban realismo y audacia. Famosamente dijo: "Escucha, tengo 3 expresiones. Mirar a la izquierda, mirar a la derecha y mirar de frente". Una cita autocrítica que desmentía la profundidad y matices que aportaba a sus roles. Bajo su exterior estoico, había una profunda inteligencia emocional y una aguda comprensión de la condición humana, lo que le permitía infundir a sus personajes un realismo inquietante. Su estilo actoral era engañosamente simple, pero enormemente efectivo, un enfoque minimalista que influyó en generaciones de actores posteriores. A medida que avanzaba su carrera, Mitchum se negó a ser encasillado. Demostró un rango notable en diversos roles, desde el aterradoramente siniestro predicador Harry Powell en La noche del cazador 1955, un papel ahora considerado uno de los mayores villanos en la historia del cine, hasta el sádico convicto Max Cady en El Cabo del Miedo 1962. Más tarde apareció en roles más simpáticos como el general cansado de la Segunda Guerra Mundial, en El día más largo 1962 y el detective privado en decadencia en Adiós, Muñeca 1975 Opro. Además de su trabajo cinematográfico, Mitchum encontró éxito en la televisión e incluso en la música, lanzando varios álbumes que mostraban su rica voz de barítono. Su álbum de 1957, Calypso es así, reveló su lado juguetón y demostró su comodidad en múltiples géneros artísticos. Aunque los críticos inicialmente no sabían cómo reaccionar ante sus incursiones musicales, los fanáticos abrazaron su imprevisibilidad. A pesar de sus muchos talentos, Mitchum era notoriamente indiferente a la fama. A menudo parecía divertido o incluso desdeñoso de la maquinaria publicitaria de Hollywood. Una vez comentó: "La gente piensa que tengo una caminata interesante. Diablos, solo estoy intentando mantener mi barriga adentro". Su actitud rebelde y su negativa a seguir las reglas de la industria le valieron una reputación como un outsider de Hollywood, pero también consolidaron su estatus como ícono de culto. En sus últimos años, Mitchum continuó actuando en cine y televisión, participando en proyectos como Los vientos de guerra 1983 y Guerra y recuerdo 1988, donde aportó gravitas y profundidad a épicas históricas. Incluso cuando la edad suavizó sus facciones, su presencia en pantalla seguía siendo magnética. Su última actuación cinematográfica fue en Hombre Muerto 1995 y un western surrealista dirigido por Jim Jarmusch, en el que Mitchum interpretó de manera adecuada a un personaje misterioso y enigmático, cerrando su carrera cinematográfica con una nota poética. En el otoño de 1933, ante lo más profundo de la Gran Depresión, un inquieto y aventurero Robert Mitchum, de 16 años, se encontraba en el campo rural cerca de Camden, Delaware,
un pequeño y tranquilo pueblo donde la vida transcurría a un ritmo más lento. Fue allí, en un día cualquiera, cuando el destino intervino en forma de un encuentro casual en un lugar popular para nadar, un punto de reunión para los jóvenes que buscaban alivio del calor. En ese lugar apartado y pacífico, Michum posó sus ojos en Dorothy Spence, una joven de 14 años con una personalidad brillante y una fuerza interior que lo cautivó de inmediato. No era solo otra chica local. Dorothy tenía una inteligencia serena, una gracia más allá de su edad, y una determinación que reflejaba el espíritu rebelde de Michum. Sin que Robert lo supiera, Dorothy había salido brevemente con su hermano menor John Michum, lo que añadió un giro curioso a su primer encuentro. A pesar de la diferencia de edad y las normas sociales de la época, Robert quedó instantáneamente enamorado. Sus sentimientos eran más que una atracción pasajera. Estaban arraigados en una profunda admiración por la seguridad y el encanto de Dorothy. Lo que comenzó como una conexión casual, pronto floreció en un apego emocional serio. Robert, conocido por su vena independiente y su historial de vagar de un lugar a otro, encontró en Dorothy algo que lo anclaba, algo de lo que no podía alejarse fácilmente. Su romance fue intenso y genuino, aunque ambos aún eran adolescentes. Para 1934, Michum Proveroka, cuando las presiones de las dificultades económicas y la ambición juvenil empujaron a Michum hacia el oeste, en busca de mejores oportunidades, el vínculo de la pareja ya se había profundizado significativamente. Dejó de la rumbo a California, lleno de sueños de forjar una nueva vida, pero llevó a Dorothy en su corazón a cada paso. Mientras Robert tomaba una serie de trabajos ocasionales y vagaba por los márgenes de la sociedad en el oeste, Dorothy permaneció comprometida con su educación en el este. Continuó sus estudios diligentemente, primero terminando la secundaria en Delaware, y luego inscribiéndose en una universidad en Filadelfia, un testimonio de su disciplina y visión a largo plazo para su vida. A pesar de la distancia y la incertidumbre de su futuro, su relación perduró, construida sobre cartas, recuerdos y una creencia compartida de que estaban destinados a estar juntos. El 16 de marzo de 1940, Bento, después de casi 7 años de separaciones intermitentes, Robert y Dorothy oficializaron su amor. Se casaron en una ceremonia sencilla que reflejaba sus sensibilidades prácticas. La boda tuvo lugar en la humilde cocina de una rectoría metodista en Dover, Delaware. Lejos del brillo y glamour que más tarde definirían la carrera de Michum. No hubo multitudes ni cámaras de Hollywood, solo dos jóvenes decididos a enfrentar la vida juntos. Poco después de la boda, Robert llevó a Dorothy a Los Ángeles, donde intentarían construir una vida en medio del ajetreo de una metrópoli en crecimiento. Fue un movimiento audaz, desarraigarse de la costa este y adentrarse en un mundo nuevo y desconocido. Pero Dorothy se adaptó rápidamente. En ese momento, Robert aún no había entrado en la industria cinematográfica, y trabajaba en la corporación aeronáutica Lockheed en Burbank, contribuyendo a la creciente industria de defensa, mientras la Segunda Guerra Mundial se cernía en el horizonte. Sus primeros años juntos en Los Ángeles fueron modestos y llenos de trabajo duro. Dorothy mantenía el hogar mientras Robert laboraba en la planta aeronáutica, pero todo cambió en junio de 1942, cuando Michum consiguió su primer trabajo como actor de cine, marcando el inicio de lo que se convertiría en una legendaria carrera en Hollywood. A través de todo su éxito, controversias e imagen pública como un rebelde de carácter fuerte, Dorothy permaneció como una constante en su vida. Su relación no estuvo exenta de desafíos. La carrera de Robert trajo fama, escrutinio y tentaciones, pero la base que habían construido en su juventud les ayudó a superar las tormentas. Juntos criaron a 3 hijos bajo la sombra de la cada vez más icónica personalidad cinematográfica de Robert. Su hijo mayor James Michum, nacido el 8 de mayo de 1941, vecino, siguió los pasos de su padre y se convirtió en actor, conocido por sus roles en películas estadounidenses y europeas. Christopher Michum, su segundo hijo, nacido el 16 de octubre de 1943, también siguió una carrera actoral, apareciendo en numerosas películas e incluso trabajando junto a leyendas como John Wayne. Su hija menor, Petrine de Michum, nacida el 3 de marzo de 1952, borró su propio camino creativo como escritora y documentalista, una prueba más del legado artístico inculcado por sus padres. A lo largo de todo, Dorothy permaneció como la fuerza silenciosa detrás de escena, apoyando a su esposo, criando a su familia y manteniendo un sentido de normalidad,
en medio del torbellino de la vida en Hollywood. A pesar de la imagen pública de Robert Mitchum como un antihéroe melancólico y de vida dura, aquellos que lo conocían mejor a menudo citaban a Dorothy como su ancla, la persona que conocía al hombre detrás del mito. Su matrimonio, que duró casi 6 décadas hasta la muerte de Robert en 1997, es un testimonio de lealtad, resiliencia y un amor que comenzó en un lugar para nadar en Delaware y perduró a través del ascenso y la caída de una de las leyendas más enigmáticas de Hollywood. En la obra maestra inquietante de Charles Laughton, La noche del cazador, 1955, existe una escena tan emocionalmente impactante, tan psicológicamente potente, que ha perdurado en la leyenda cinematográfica no solo por su brillantez artística, sino por el velo de secretismo que rodeó su creación. Esta escena específica, a menudo mencionada en susurros pero raramente analizada en detalle, era tan intensa y cargada de subtextos que el director Laughton, junto con los productores, al parecer prohibió al elenco y al equipo discutirla públicamente, o incluso entre ellos durante la producción de la película situada en el ya inquietante telón de fondo de la atmósfera de cuento de hadas, mezclado con cine negro de la película. Este momento exigía una inmersión absoluta y vulnerabilidad emocional de sus actores, particularmente de Robert Mitchum, quien interpretó al escalofriante asesino en serie con fachada de predicador, el reverendo Harry Powell. La escena en cuestión es ampliamente considerada como aquella en la que Powell confronta a los jóvenes John y Pearl Harper en el sótano. Un momento impregnado de miedo, pavor y un trauma tácito. Mitchum, conocido por su frialdad natural y su actitud estoica, se permitió transformarse completamente en la encarnación del mal disfrazado de piedad religiosa, gruñendo y seduciendo en igual medida el terror palpable de los niños. No era del todo ficticio. Laughton era conocido por proteger a los actores infantiles de Mitchum fuera del set, manteniéndolos intencionalmente separados para preservar un sentido genuino de miedo en sus actuaciones. Cuando llegó el momento de filmar la escena, Laughton supuestamente mantuvo un set cerrado, despidiendo a todo el personal no esencial, e imponiendo un estricto silencio a los actores y al equipo. Para Mitchum, la escena llevó los límites de su arte al extremo. Aunque era famoso por su actitud despreocupada y su enfoque a menudo indiferente hacia la actuación, estaba profundamente comprometido en hacer que Powell fuera creíblemente amenazante sin caer en la parodia. Laughton entrenó intensamente a Mitchum para esta escena, instruyéndolo para que combinara su encanto natural con una amenaza serpentina, haciendo de Powell no solo un villano, sino un destructor seductor, cuya horror provenía de la sinceridad de sus convicciones. El resultado fue una actuación tan perturbadoramente convincente, que algunos miembros del equipo encontraron difícil mirar a Mitchum a los ojos después de que terminara la filmación del día. Añadiendo al aura de secretismo, estaba el deseo de Laughton de preservar la ambigüedad temática de la película. El director creía que analizar demasiado ciertas escenas, especialmente esta, diluiría su impacto y la reduciría a meros dispositivos teatrales. Quería que el horror permaneciera primal y visceral, sin ser contaminado por disecciones intelectuales. Por lo tanto, se impuso una especie de código de silencio tácito, no solo por cortesía profesional, sino como una decisión artística para mantener viva la potencia de la escena en las mentes de los espectadores y críticos por igual. Incluso décadas después, cuando los miembros del elenco fueron entrevistados sobre la película, hablaron de esta escena con una especie de reverencia, a menudo pasando por alto los detalles o deferiendo al genio de Laughton y Mitchum sin ofrecer especificaciones. Shelley Winters, quien interpretó a la madre condenada Willa Harper, una vez insinuó el costo emocional de filmar La noche del cazador, señalando que ciertas escenas, incluida la del sótano, permanecieron con ella mucho después de que terminara la producción. Describió la atmósfera en el set durante esos días como tensa, eléctrica y un poco aterradora, añadiendo que todos entendían que estaban trabajando en algo que desafiaba las normas de la narración de Hollywood. Hoy La noche del cazador es aclamada como una experiencia cinematográfica única, una pesadilla lírica que une la inocencia de la infancia con la monstruosidad de la corrupción adulta. Y en el corazón de ese legado está una escena tan poderosa, tan emocionalmente cargada, que fue esencialmente encerrada en las mentes de quienes la crearon, unida por el entendimiento silencioso de que algunas artes son más efectivas cuando se dejan sin explicar. El silencio que rodea ese momento solo ha amplificado su mística, elevándola al reino del mito cinematográfico, donde lo desconocido a menudo resulta más aterrador y fascinante que cualquier cosa expuesta claramente. Fumador empedernido de toda la vida, la adicción de Robert Mitchum al tabaco fue tan duradera y conocida como su carrera actoral.
Durante décadas, rara vez se le veía sin un cigarrillo en la mano, ya fuera en el set de una película de cine negro, o en fotos espontáneas entre tomas. El hábito, profundamente arraigado desde una edad temprana, eventualmente cobró su precio. Mitchum sucumbió a complicaciones de cáncer de pulmón y enfisema, ambos fuertemente ligados al tabaquismo intenso. Su salud había declinado gradualmente en sus últimos años, aunque continuó proyectando una actitud estoica, y rara vez se quejó públicamente de sus dolencias. El 1 de julio de 1997, a las 5 de la mañana en punto, murió pacíficamente mientras dormía en su amada casa en Santa Bárbara, California, rodeado por la quietud silenciosa de las primeras horas de la mañana. A su lado estaba su esposa de 57 años, Dorothy Spence Mitchum, la mujer que había estado con él a través de su meteórico ascenso a la fama, sus controversias personales y sus luchas privadas. Su matrimonio había soportado los desafíos de un estilo de vida hollywoodense fortalecido por un vínculo profundo, aunque complejo, que había resistido décadas de cambio. Tras su muerte, los restos de Mitchum fueron cremados, una decisión que reflejaba los deseos de él y su familia por simplicidad y privacidad. El 6 de julio de 1997, apenas 5 días después de su fallecimiento, tuvo lugar una pequeña e íntima reunión en línea con la naturaleza notoriamente privada de Mitchum. La ceremonia no fue publicitada ni incluyó el tipo de fanfarria, elaborada a menudo asociada con las estrellas de cine legendarias. Sus cenizas fueron esparcidas reverentemente en la vasta extensión del Océano Pacífico, justo frente a la costa cerca de su casa en Santa Bárbara. Un gesto final apropiado para un hombre cuya presencia en pantalla a menudo había estado asociada con la rudeza y el misterio de la frontera estadounidense y el mar. Los únicos asistentes fueron miembros cercanos de la familia y una amiga especialmente querida, la actriz Jane Russell. Ella había sido una confidente y compañera de confianza a lo largo de gran parte de la vida de Mitchum. Su amistad, forjada durante la edad dorada de Hollywood, se mantuvo a lo largo de las décadas a través del respeto y el afecto mutuo. Aunque sus restos ahora pertenecen al océano, más tarde se colocó un cenotafio, una tumba vacía o monumento erigido en honor a una persona cuyos restos descansan en otro lugar, en memoria de Mitchum, en la parcela familiar de su esposa en el cementerio Oddfellow en Camden, Delaware. Esto no solo fue un ancla simbólica para que los seres queridos rindieran sus respetos, sino también un recordatorio conmovedor de su conexión de por vida con Dorothy y sus raíces. Mitchum, quien había conocido a Dorothy en Delaware cuando aún eran adolescentes, siempre había reconocido la importancia de ese tiempo en su vida. El cenotafio ofrecía un lugar tranquilo para el recuerdo en el lugar donde comenzó su historia de amor. Dorothy Mitchum, la viuda de Robert, vivió casi 2 décadas más después de su muerte, falleciendo el 23 de abril de 2014. Mitchum, a la notable edad de 94 años, había permanecido ferozmente dedicada a su legado, manteniendo viva su memoria para sus hijos y nietos. Sus propios deseos finales reflejaron el espíritu de su conexión perdurable. De acuerdo con los planes que habían discutido y acordado durante su matrimonio, las cenizas de Dorothy también fueron esparcidas en el mar, pero con un giro aún más poético, sus restos fueron simbólicamente reunidos con los de Robert en la isla de Pascua. Este lugar remoto y misterioso, conocido por sus estatuas de piedra monumentales y sus profundos lazos con el mito y la historia humana, representaba un lugar de descanso atemporal. Que sus cenizas fueran esparcidas juntas allí fue un acto final de compañía eterna. 2 almas que habían soportado las tormentas de la vida, ahora lanzadas a la vastedad del mar lado a lado, donde el tiempo y la marea las llevarían juntas para siempre.